Hola y bienvenidos una vez más aquí a tu Granja Humana MX. En este videoprograma vamos a finalizar esta serie pequeña de unos 4 videos sobre ¿estamos poseídos? ¿Esta sociedad está poseída? Este capítulo trata sobre la psicosis colectiva y como comentario vamos a recomendarles que vean la primera, la segunda y la tercera parte. Es un artículo de Paul Levy de Empowered by Knowledge. Es una traducción de Gladys Modina. El artículo Paul Levy, Are We Possessed? Comienza así. Jung nunca se cansó de advertir que el mayor peligro que enfrenta la humanidad es caer inadvertidamente en nuestro inconsciente en masa. De formar que nos convertimos en instrumentos para que una epidemia psíquica cause estragos en el mundo, tal y como lo hemos visto hoy en día. Jung escribe que las epidemias psíquicas son infinitamente más devastadoras que la peor de las catástrofes naturales. El peligro supremo que amenaza a individuos, así como a naciones enteras, es un peligro psíquico. Comentario. Todos los que estén escuchando este videoprograma más incondicionales notarán que esta idea de una epidemia psíquica y las terribles consecuencias que pueden ocasionar a nuestro planeta ya han sido tratadas en numerosos videos. No se puede acabar con el mal si antes no lo hemos comprendido. Y ese es el principal objetivo de la Granja Humana MX, comprender este mal. E intentamos apoyar a todas nuestras convicciones desde todas las disciplinas posibles. Así que para aquellos que están aquí, que encuentren estas ideas de Levy muy abstractas, poco prácticas o demasiado espirituales, hay una cosa, la ponerología política de Andrei Lobaczewski. Y este plantea que desde una perspectiva científica, un estudio metodológico del origen del mal y de cómo se llega finalmente a esta epidemia psíquica. Y ahora, disfruten de este artículo de Paul Levy. Estamos en medio de una psicosis colectiva que se ha vuelto tan normalizada que muy pocas personas ni siquiera hablan de ello, que es en sí mismo una expresión de nuestra locura colectiva. La psicosis colectiva se basa en un arquetipo constelado, aunque por supuesto, este hecho es absoluto, se tiene en cuenta. En este sentido, nuestra actitud se sigue caracterizando por una inconsistencia prodigiosa. Una vez que se activan los contenidos arquetípicos en el inconsciente, Jung elabora es como si hubiera tomado posesión de ciertos individuos, irresistiblemente uniéndolos mediante la atracción mutua y tejiéndolos en grupos pequeños o grandes, que fácilmente podría engrosar una avalancha. La gente que ha caído en el inconsciente naturalmente se atrae y conecta entre sí, mientras recíprocamente refuerzan la locura ajena. Se consigue conjurar una burbuja compartida impenetrable de creencias rígidas en torno a ellos que desvía y resiste cualquier autorreflexión que amenaza su punto de cosmovisión fija. Cualquiera que les refleje de vuelta su estado inconsciente es demonizado y visto como un hereje, blasfemo y enemigo. Aunque use a individuos como sus instrumentos, el mal necesita de las masas inconscientes para su génesis y proliferación en el estado mundial. Las masas siempre están engendrando caldos de cultivo de epidemias psíquicas. En una psicosis colectiva hay una mentalidad de rebaño, donde la gente deja de pensar por sí misma, permitiendo que otros piensen por ellos, como ovejas, borregos, que solo siguen a donde quieren que sean dirigidos. Jung escribe que quien comprende el acordado conjunto de pensamientos de grupo está infectado con la lepra del pensamiento colectivo y se ha convertido en un recluso de esta insalubre finca de siembra llamada el estado totalitario. Cuando cedemos nuestro poder, siempre hay alguien portando la autoridad del Estado, quien está más que contentado en aceptar nuestra ofrenda, alimentando la insaciable voluntad de nuestro poder en la sombra. John comenta,
el bastón del pastor pronto se convierte en una barra de hierro y los pastores se convierten en lobos. Siendo arquetípico, el proceso recíproco de las personas regalando su poder a otras personas que lo abusan, simplemente porque pueden hacerlo, se están recreando continuamente a lo largo de toda la historia. Jung nos advierte que las cosas más peligrosas del mundo son inmensas acumulaciones de seres humanos que son manipulados por unas pocas cabezas. En una psicosis colectiva, los muchos son manipulados porque los pocos que sienten atracción por mantener el poder sobre los demás. Jung señala que el que prefiere el poder está por lo tanto en una visión cristiana, poseída por el diablo. El psicólogo solo puede estar de acuerdo. En una epidemia psíquica, las masas, dirigidas e inspiradas por los pocos que están perversamente poseídos por y adictos en la necesidad de poder, conspiran en conjunto, apoyando y refuerzan mutuamente las creencias irracionales de los demás, las necesidades narcisistas y miedos, creando una cultura increíblemente loca. Esta cultura, o falta de ella, es a la vez la causa y el efecto de su locura, ya que colectivamente encarnan la profecía autocumplida viviente. Se convierten en instrumentos mediante los cuales el DNL, el demonio no local, se reproduce, como una hidra de múltiples cabezas, en cómo y a través del campo. Bendiciones disfrazadas. Este estado de posesión se manifiesta casi sin excepción en el hecho de que los poseídos se identifican con el contenido arquetípico de su inconsciente y porque no caen en la cuenta de que este papel que están siendo lanzados sobre ellos es el efecto de nuevos contenidos aún por entender, ejemplificando estos concretamente en sus propias vidas, convirtiéndose así en profetas y reformadores en el sentido negativo, como caer en una inflación megalómana. Las personas que han sido engullidas por el arquetipo y han caído en el inconsciente, en el lugar de aclarar e integrar el significado de los contenidos inconscientes activados dentro de sí mismos, involuntariamente escenifican la dimensión simbólica mítica, el papel que les está siendo lanzado, en forma concretizada, literal sobre el escenario de la vida. Los nuevos contenidos se entienden cuando nos damos cuenta de que el rol que llega a través de nosotros tiene su origen en el propio inconsciente colectivo, como si estuviéramos interpretando un papel en un drama cósmico, además de conferir sobre nosotros una opción de cómo queremos interpretar este papel. Este descubrimiento también nos despierta a la identificación personal con el papel. La parte de nosotros que ha sido inconscientemente poseída se libera, creando más conciencia en el proceso. Cuando llegamos a ser absorbidos por el inconsciente, por citar a Jung, el inconsciente en gran medida expulsa y suplanta la función de la mente consciente. El inconsciente usurpa la función de la realidad y la sustituye por la propia realidad. Pensamientos inconscientes se manifiestan en juicios inquebrantables del sinsentido, sostenidos en la cara de la realidad. Cuando nos encontramos haciendo caso omiso a las pruebas fácticas y celebrando una creencia mágica que racionalmente sabemos de ser incierta, estamos bajo un hechizo, siendo impulsados por el inconsciente que está en este momento en el asiento del conductor. Los factores psíquicos que hacen posible la posesión son la sugestionalidad, la falta de discernimiento crítico, la falta de voluntad o incapacidad de autorreflexión, el miedo y la tendencia a la superstición y prejuicios. Los contenidos que nos apoderan cuando somos poseídos por el inconsciente aparecen como fobias, afección exagerada, convicciones peculiares, idiosincrasias, planes obstinados, compulsiones y obsesiones, todos los cuales no están abiertos a debate o corrección. Los demonios trabajan a través de nuestra psique, gestionando nuestras percepciones, de tal manera que somos incapaces de ver su influencia. Los demonios deslumbran, hechizan y endemonian las consecuencias de tal manera que nos cegamos a nuestra propia asumida perspectiva subyacente. Caemos bajo su hechizo cuando nos pues
nos extasiamos por nuestra propia visión de esta realidad, de tal forma que creemos que el mundo, objetivamente, existe como lo percibimos, separados de nuestra propia mente. En estas palabras, caemos bajo el poder de los demonios cuando nos obsesionamos con nuestros puntos de vista fijando no negociable e imaginamos que lo que estamos viendo objetivamente existe en este sólido fuera de nosotros mismos de manera aplicable a todos. Entonces atraemos hacia nosotros toda la evidencia que necesitamos para demostrarnos a nosotros mismos la verdad aparente de nuestro punto de vista evidente, lo que confirma el espejismo de que estamos separados de y no participando en contribuir a crear la misma situación en la que nos encontramos, que estamos en última instancia creando. A esto lo llamamos síndrome delirante aparticipatorio, o SDA por sus siglas. Por favor, por otro lado, rompemos el hechizo de los demonios cuando nos damos cuenta de que cada momento de nuestra experiencia es inseparable de nuestra propia conciencia, que es reconocer la fluida, no objetiva y por lo tanto la naturaleza onírica de la realidad. Al igual que figuras en un sueño, los demonios son nuestra propia energía, en última instancia hablando, y no separados de nuestra mente. Al igual que en un sueño, la forma en que observamos el mundo literalmente evoca el mundo que estamos observando. Esto significa que es a través de nuestra conciencia en sí podemos intervenir en la matriz subyacente de la creación y encontrar el punto de apoyo en el que podemos cambiar el sueño despierto que estamos teniendo, que es la evolución en acción. Curiosamente, no nos habríamos despertado ni tenido esta realización sin la cooperación antagonista de los demonios. Es decir, los demonios son secretamente aliados disfrazados, los catalizadores de conciencias apreciando como adversarios, bendiciones disfrazadas. No eres el único. La regla psicológica dice que cuando una situación interna no se hace consciente, ocurre exteriormente como destino. En la medida en que no estamos conscientemente trabajando sobre la integración a través del proceso de individualización, el contenido y conflictos inconscientes que se activan dentro de nosotros es el grado en que estos contenidos psíquicos se manifiestan exteriormente y serán inconscientemente llevados a cabo colectivamente de una manera literal, concreta en el escenario mundial. Uno no debe eludir este conflicto escapando a un estado prematuro y anticipado de redención. De lo contrario, uno lo evoca en el mundo exterior. Y eso es el diablo. Un contenido psíquico activado no realizado conscientemente en el curso de la individualización se manifiesta exteriormente, donde es ideado en cómo y por el mundo exterior. Para utilizar la metáfora de Jung, el patrocinador de este proyecto o esta proyección es el diablo. Las potencias mundiales que dominan sobre toda la humanidad están bien o para mal, son factores psíquicos inconscientes. Estamos inmersos en un mundo creado por nuestra propia psique. Esto trae a la mente diversas citas de la Biblia acerca de los poderes y principados que gobiernan sobre la humanidad, que es la expresión metafísica equivalente de nuestra situación psicológica. El Evangelio de Lucas, por ejemplo, tiene al diablo diciendo que los reinos del mundo están bajo su concord. 4, 5, 6. El Evangelio de Juan habla del diablo como el príncipe de este mundo. 14:30, 16, 11. La primera carta de San Juan dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno. 5:19. Pablo habla de Satanás. Gal 1:04. Corintios 4:04. Como el Dios de este mundo. Tanto si lo llamamos a un demonio o un factor psíquico inconsciente, la fuerza que nos gobierna está creada por una expansión de nuestra propia psique. Reflexionando sobre la Primera Guerra Mundial, cuando el destino, durante 4 años enteros, juega una guerra de horror, monumental, en el escenario de Europa, una guerra que nadie quería,
A nadie se le ocurrió preguntar exactamente quién o qué había causado la guerra y su continuación. Del mismo modo, en el actual, guerra contra el terror, una guerra que nadie, o al menos muy pocas personas quieren, debe ocurrírsenos preguntar exactamente quién o qué ha provocado esta guerra y su continuación. Nadie cayó en la cuenta de que el hombre europeo estaba poseído por algo que lo privó de toda voluntad, y este estado de posesión inconsciente seguirá sin inmutarse hasta que nosotros nos asustemos de nuestra divina omnipotencia. Tal cambio solo puede comenzar con individuos, porque las masas son bestias ciegas, tal como las conocemos a nuestro pastor. El verdadero portador de la vida es el individuo. La transformación real no viene a través del movimiento de masas o nuevas leyes, sino a través de cambios en el individuo. Hablando de los efectos de la indetección con el inconsciente y el ser poseído e inflado por este, Jung escribe: todo lo que supere un determinado tamaño humano evoca poderes igualmente inhumanos en el inconsciente del hombre. Demonios totalitarios son provocados. Como resultado de convertirse en demasiados unilaterales en el universo multilateral, los demonios totalitarios se imaginan tanto en el inconsciente y sincrónicamente en el mundo exterior. Eventos en el mundo exterior son reflejos simbólicos de lo que estamos soñando en el interior de nosotros mismos. Lo que esto significa es que la forma más eficaz para cambiar el mundo es cambiar nosotros mismos. Los acontecimientos históricos de nuestro tiempo han pintado una imagen de la realidad psíquica del hombre en colores indelebles, de sangre y fuego, y le han dado una lección, por ejemplo, práctico que nunca será capaz de olvidar. Y esta es la gran pregunta: ¿ha adquirido hoy la suficiente conciencia para mantenerse al día con el ritmo frenético del demonio dentro de él? ¿Seremos cada uno de nosotros capaces de mediar, canalizar y transformar la energía demoníaca arquetípica que está fluyendo a través de nosotros en creatividad de tal manera que podamos constructivamente construir un mundo nuevo? Esta es la pregunta en cuya respuesta descansa la futura supervivencia o la destrucción del mundo tal como lo conocemos. Jung dice: la humanidad, debido a su desarrollo científico y tecnológico, en medida creciente, se ha entregado a sí misma a los peligros de la posesión. El peor pecado del hombre es la inconsciencia. ¿Cuándo vamos, con toda seriedad, a buscar las vías y medios de la exorción para rescatarlo de la posesión y la inconsciencia y hacer de esta la tarea vital de la civilización? ¿Cuándo vamos a hacer la tarea más vital de la civilización, el exorcismo de los demonios que nos están poseyendo? En otras palabras, ¿cuándo vamos a hacer que nuestra tarea más vital sea despertar? Jung vio esta manifestación demoníaca actuando como expresión arquetípica de los trastornos potencialmente catastróficos que acompañan a las grandes transiciones de una época a otra. Cuando un arquetipo como el demonio aparece, tanto en nosotros mismos como en el mundo, las cosas se vuelven críticas, con posibilidad de bueno y malo por igual. De cómo resulten las cosas en realidad depende cómo la conciencia responda ante la situación. Durante la manifestación colectiva de lo demoníaco, tal como lo tenemos hoy en día, el gran peligro es un movimiento de masas en el que millones o inclusive miles de millones de personas caigan en un inconsciente juntos, encendidos una epidemia psíquica que genera una guerra apocalíptica que hace estragos en la vida de la Tierra y destruye la biosfera del planeta. Para citar a Jung, el inconsciente funciona a veces con la más increíble astucia, organizando ciertas situaciones fatales, experiencias fatales, que hace que la gente despierte. La catástrofe solo puede evitarse si suficientes personas se despiertan a lo que se nos ha revelado mediante escenificamos a través del inconsciente. Y luego, conectamos con los demás con el fin de desactivar, asimilar y transformar los posibles efectos perjudiciales del demonio activado. Podemos entonces, bajo la dirección del ser, nuestra integridad intrínseca, ayudarnos unos a otros,
a marcar el comienzo de una nueva era de paz sostenible. La expresión y la cooperación mutua, nuestra existencia muy continuada como especie en este hermoso planeta depende de esta comprensión. El ser pesimista y creer que no podemos cambiar la trayectoria del comportamiento suicida de nuestra especie en trance es estar bajo un hechizo, es estar caído bajo una maldición del demonio. Habiendo caído bajo el tal hechizo, solo fortalecemos y solidificamos nuestra hechizada convicción, actuando como si no hubiera otros resultados posibles. El pesimismo es el alimento para los demonios. Es una locura no invertir nuestra energía creativa en imaginar que podemos unirnos. E igual locura el pensar que no podemos. Si no estamos invirtiendo nuestra imaginación creativa en formas para que podamos sanar y despertar, entonces, ¿qué estamos pensando? Al igual que en un sueño nocturno, cuando un número suficiente de nosotros estamos lúcidos en el sueño despierto de la vida, podremos concretar con los demás, y juntar nuestra lucidez, cambiando el mundo de manera positiva en el proceso. Si la gente me dice que soy un soñador, cuando yo profeso estas creencias idealistas y aparentemente ingenuas, me limitaré a decir que, en palabras del fallecido John Lennon, yo no soy el único. Hay cada vez más cantidades crecientes de nosotros, millones de personas, miles de millones, por todo el planeta que de diversas maneras están siendo reclutadas por el mismo ser para ser canales de un proceso más profundo de despertar, facilitando una amplia gama de posibilidades totalmente nuevas y nunca antes imaginadas que se hagan disponibles para nosotros. El universo está soñando despierto en sí a través de nosotros, cuando un número suficiente de nosotros simplemente reconozca el profundo patrón arquetípico que está sucediendo, es decir, que el universo se está despertando a sí mismo a través de nosotros. Podemos unirnos e imaginar, y ayudarnos a profundizar y estabilizar nuestro mutuamente compartido despertar, lo que yo llamo soñar despiertos. Como sanadores heridos, chamanes, soñadores y artistas cuyo lienzo es la vida misma, podemos crear conjuntamente un art happening llamado despertar global. El verdadero demonio, nuestro aferramiento al yo, en la medida en que estamos bajo la influencia aparente de un demonio, es el grado en que nos aferramos y agarramos, tratando de sujetarnos a nuestro concepto de nosotros mismos como un ser discreto y separado, cuando en realidad no hay nada, ninguna cosa a que aferrarse. En la medida en que estamos aferrados o agarrados, hemos caído en el autorrefuerzo, el patrón habitual de contraer contra nosotros mismos, y al hacerlo, estamos violando nuestra propia luz. Podemos en este mismo momento salir de nuestro propio camino y dejar que brille nuestra luz. Este es el final de este artículo de Paul Levy. Espero que les haya gustado y reflexionenlo, porque tiene razón en muchas cosas, en esto de ser pesimistas, y en este canal lo hemos sido, desgraciadamente, en muchos temas, y creo que hay que empezar a evitar este tipo de situaciones, y hay que empezar a cambiar, y como muchos me han dicho, hay que empezar a poner pues los cimientos, hay que empezar a discutir cosas positivas, cosas que hagan el cambio. Ya tratamos mucho el tema de cómo estamos siendo controlados, cómo estamos siendo de cierta forma llevados a un destino que no es el nuestro, porque cada quien tiene la obligación de sí mismo y llevarse a un destino que quiera y no que nos arrastren. Pero tenemos también que compartir cómo lo podemos hacer. Ya vimos que en un primer momento el cambio debe de ser individual, pero podemos hacer que esta energía positiva sirva a muchos para despertar de cierta forma. Aquí desde Tu Granja Humana MX nos despedimos hasta el próximo videoprograma. Gracias. Denos un pulgar arriba, compártenos en tus redes sociales y comenta, que es lo que más me interesa, escuchar sus opiniones.